Esté con ustedes. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero que nada, buenos días a todos. Hoy, con mucho gusto, los acompaño aquí para compartirles un mensaje. En este primer momento, el mensaje del Evangelio, el mensaje que el Señor trae a cada uno de nuestros corazones, el mensaje que tiene que ser vivo, recordando incluso aquella palabra que dice: la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que entra a lo más profundo y hace precisamente esos estragos, destrozos, pero también nos llega bien porque llega a esa médula ósea, llega a lo más interno de nuestro corazón y nos hace cambiar. Hoy la palabra de Dios nos habla de una viuda. De hecho, la primera lectura, también por ahí quienes vayan a misa escucharán perfectamente el tema, una viuda. ¿Sí? Una viuda que se desprende, una viuda que da no tan solo algo, y aquí está lo importante para poder interpretar este evangelio y para poder captar un mensaje muy claro. Es una pobre viuda que no tan solo da algo, sino que se da. Eso es lo importante. ¿Sí? Dar algo, yo creo que eso muchos de nosotros podemos hacerlo. ¿Sí? Podemos ofrecer aquello de lo que tenemos, podemos compartir aquello de lo que gozamos, podemos darle a alguien algo, incluso podemos dar mucho. ¿Sí? Aquellos que Dios los ha bendecido en su vida pueden compartir mucho. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es lo que hay en tu corazón. ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo lo das? ¿Cómo lo transmites? ¿Con qué intención lo estás haciendo? ¿Qué hay en tu interior? Muchos, desgraciadamente, lo hacen por quedar bien delante de los demás. Muchos, y también en un sentido de desgracia, lo hacen nada más para que los demás lo vean, los vean a cada uno de ellos, vean cuánto tengo y por eso comparto. Y por eso se queda eso en un ámbito de mera filantropía. Hacer el bien al prójimo, ayudar al prójimo, amar al prójimo, y por eso lo ayudo. Pero no con un sentido profundamente cristiano, que es el que hoy estamos escuchando en el Evangelio y la invitación que se nos hace a nosotros. Dar no solo lo que tenemos, sino darnos, entregarnos, ¿sí? Y esto habla a cada uno de nosotros, sobre todo en esta parte de cuando doy limosna. Primero entendamos qué es dar limosna. Dar limosna o compartir limosna va mucho más allá, en un sentido cristiano, de la parte económica, de la parte material. Va todavía en un sentido más profundo, ¿sí? Y no nada más queda en la parte del algo, sino queda particularmente o especialmente en la parte del corazón. ¿Sí? Me doy al otro, me entrego al otro. Ese es el sentido de verdad de limosna, va más allá del algo. En este sentido, pues, amados hermanos, ustedes que me están escuchando, hoy la palabra de Dios nos invita a compartirnos, ¿sí? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Lo hemos escuchado en otra ocasión en el Evangelio. Hemos escuchado también en la misma Sagrada Escritura que Dios ama, que Dios bendice al que da con alegría. Y fíjense, estamos hablando entonces de la intención.
Estamos hablando no de cuánto das, sino cómo lo das. Y entendamos muy bien esa parte del cuánto y del cómo. Siempre que demos, demos con alegría. Siempre que compartamos, compartámonos nosotros. ¿Sí? Y voy a poner ejemplos muy claros de cómo podemos compartirnos. Yo sé, y tú sabes perfectamente que tu familia te necesita, por ejemplo. Tu familia necesita de tu mano, de tu espacio, de tu tiempo, de tu mirada, de tus oídos, porque tienes a un familiar enfermo y ahí puedes practicar muy bien, vivir muy bien la limosna. Si se fijan, no es algo, es la actitud. ¿Sí? Y voy precisamente para con ese familiar mío que es mi papá, que es mi mamá, que es mi hermano, y necesita de mis oídos para escucharlo, para darle un consejo, y ahí estoy viviendo precisamente esa limosna. Pongo ejemplos también muy claros, como tu vecino necesita en este momento pues una ayuda también material. ¿Por qué? Porque se quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque sabes cuántos hijos tiene y no hay quien de verdad le eche la mano, no hay quien de verdad le diga ánimo, y tú eres esa persona idónea, tú eres esa persona que requiere él para poderlo apoyar, para poderlo ayudar. Ayudemos a los demás. Creo que nos queda claro este mensaje del domingo. La viuda dio lo que tenía para vivir. Significa, dio todo. Se dio ella. ¿Sí? No tan solo dio lo que le sobraba. Se dio ella completamente. Tenemos que darnos también nosotros a los demás. Y comenzando por nuestra propia familia. Date el tiempo, ojalá esta semana, también para que te des a ellos. Si compartas con ellos, compartas la alegría. Y ¿sabes qué? Algo también muy necesario, no caigas en el pecado de la avaricia. Porque aquel que tiene el pecado de la avaricia va teniendo a lo largo de su vida riquezas, bienes, pero lo peor de todo es que no sabe compartirlos. Aquella persona que sufre de la avaricia, aquella persona que nada más quiere todo para sí, después para sí y el último para sí mismo, ¿sí? El hecho de encerrarse, el hecho de no compartir, lo lleva a una infelicidad. Yo creo que Dios nos bendice, y la mejor bendición que podemos gozar cada uno de nosotros aquí en la tierra es de la felicidad. ¿Sí? Si tienes la felicidad, Dios te está bendiciendo. Si eres feliz, Dios te está bendiciendo abundantemente. Dios ama al que da con alegría. Comparte con alegría esta semana. Comparte con alegría, y no solo esta semana, yo creo toda tu vida. Ojalá sepamos compartir, ojalá sepamos dar, ojalá sepamos otorgar, ojalá sepamos darnos. Eso nos invita hoy la palabra de Dios. Vive la caridad, vive el amor, vive el desprendimiento, que Dios te bendecirá abundantemente.